Muy buenos días. Vamos a iniciar esta sesión de la Comisión de Salud. ¿Tenemos cuenta, señor secretario? Sí, señora presidenta. Se ha recibido una solicitud de audiencia del presidente nacional de FEMPRUS para exponer a la comisión y entregarle antecedentes sobre el proyecto que reforma el FONASA. Luego hay una comunicación de la agrupación Luz para Ellos, que está invitada a esta sesión, en que hace una reseña de la creación de la agrupación, agradece el apoyo de la presidenta de la comisión. Y por último, de la Federación de Farmacias Independientes de Chile, FEFAR, emite una comunicación con la que expresa rechazo y repudio a los dichos del director de Senabast sobre el convenio con la cadena de farmacias Salco Brand y alude a lo que ocurrió en la sesión de la Comisión de Salud el lunes 7 de diciembre en curso. Finalmente, aunque no está incluido en la cuenta, quería hacer presente a la comisión que el proyecto sobre cuidadores de personas en situación de discapacidad fue discutido en general y en particular por esta comisión. Y en vista de que hay normas que requieren patrocinio, el 29 de septiembre se solicitó ese patrocinio a 3 ministros: el ministro de Desarrollo Social, la ministra de la Mujer y Equidad de Género y el ministro de Salud. Y no hemos tenido respuesta. Esa es toda Tenemos, la cuenta, presidenta. ya. Le sugiero que veamos, porque el punto de Salco Brand y el convenio de Senabast, estuvimos conversando con el ministro y hay alguna determinación, entonces yo pediría que puedan hacer pasar a los asesores del Ministerio de Salud para que lo conversemos con ellos respecto de la solicitud de audiencia en la FEMPRUS, por supuesto, lo vamos a incorporar para las audiencias y ahí deberíamos revisar también qué otro gremio quieren pronunciarse sobre el proyecto de FONASA. Tenemos pendiente invitar al Colegio Médico también, así que para que lo veamos después ahí don Fernando y Evelyn en los temas que están Sí, pendientes. se va Y haciendo una respecto lista de... de Perdón. eso y en el tema de la agrupación Luz para Ello, bueno, los vamos a tener en el tercer punto de la tabla, el proyecto electrodependientes, así que ahí lo conversamos con ellos. Es de este oficio sobre las declaraciones del director de Senabast y el convenio con Salco Brand, también voy a dar cuenta en la comisión mixta de la modificación al Código Sanitario, porque la comunicación alude a las dos sesiones, la de la Comisión de Salud y la de la comisión mixta. Hacemos pasar Tenemos entonces a los invitados. nuestros invitados. Presidenta, perdona, antes que pasen los invitados, Presidenta, Sí. ¿por qué no hacemos una sesión especial? O sea, no una sesión especial, sino una sesión para escuchar la opinión sobre el proyecto de ¿cómo se llama? De FONASA, a Sí, organizaciones, a una expertos, qué jornada sé más yo. larga, ¿no es cierto? Sí, ¿Te porque estamos parece que picando la vamos a acá ya. programar para el próximo lunes y que la hagamos durante la mañana, o sea, como más larga? Yo no tengo problema. Que podamos partir, no sé, pues hacerla... Y que 9:30, Porque no, nosotros no, habíamos, no, nos que asegure pueda la ser... presencia del ministro, sí, El problema es que para, los lunes el para ministro ir está saliendo de en... algunas dudas, porque van pasando los presidenta. días, nos pasó lo mismo ¿cómo se llama? Con la mixta de fármacos, queríamos sacarlo en diciembre, hace como Sí, un mes que no nos pero reunimos. podríamos programar la próxima semana, el lunes, hacer una jornada, no sé, de 9 a 1, en que hagamos audiencias. Tenemos pendientes varias, en el fondo que las podamos ordenar ahí. Y el próximo martes, ver, ahí está Jaime escuchándonos, ¿no es cierto? Que pudiéramos retomar y que pueda participar el ministro. Porque efectivamente una es completar las audiencias y la otra es una conversación ya más política de cómo se enfrenta eh, el texto, porque ese es un texto que hay que modificar. Y también aprovechar la presencia del ministro una media hora, que se yo, hablar de algunos temas regionales. Yo le mandé ayer un correo al ministro, me acaba de llegar su respuesta de la, digamos, denuncia que hacen los dirigentes, sobre todo del Servicio de Salud de Osorno. Hay denuncias muy serias, del director hacia abajo, con los contratos, son horarios, tiene 3 contratos, o sea, es imposible que en 24 horas haga todas las horas que está contratado. ¿Ah? No solamente en el servicio de Osorno, sino en otras partes también. Después está el caso del ex gobernador de Chiloé,
que renunció para ser candidato a diputado, el otro día aparece como experto en salubridad y está contratado en el Servicio de Salud de Chiloé. Eso no puede ser. También estaba hablado, me dijeron que se iban a tomar las medidas, qué sé yo, y ahí está. Es el hazme reír de toda la isla. Entonces, eso le hace mal, digamos, a todo lo público. No, comparto absolutamente. Presidenta, Jaime, perdón. sí, don Fernando. Entiendo entonces que la idea es que el próximo lunes 21 de 9 a 13 estaríamos con FONASA, programa de audiencias. Eso, y hagamos después, terminando la sesión, una revisión de las audiencias que tenemos pendientes y las ordenamos por gremio. Presidenta, hagámoslo de 9:30 por los comités, por las reuniones ya, que hay. De las 9:30. De 9:30 a adelante. una. Sí. Ya. Ok. Jaime. Presidenta, dos cosas. La primera, a requerimiento de los honorables senadores, el director de Senabast decidió, previa consulta con el señor ministro, de suspender el convenio de implementación de la ley de Senabast con la farmacia Salco-Verante Naisen. Ya se le dio curso a aquello. Y en el mismo sentido, el director ofició a la Contraloría General de la República para que se pronuncie formalmente sobre el requerimiento de la implementación que él decidió suspender a efecto de que si está facultado o tiene que esperar el plazo, y con eso nosotros ya esperamos desentrabar el requerimiento que ustedes habían formulado. Y respecto a la asistencia del señor ministro, nos parece muy afortunado aquello. El ministro quiere estar presente, sin duda que un martes durante la mañana, a lo mejor el martes de la próxima semana, el ministro estaría gustoso de asistir a la comisión, o el lunes en la tarde. El lunes en la tarde es un muy buen día para lograr la asistencia del señor ministro, porque los lunes durante la mañana se encuentra en La Moneda, en reunión con su excelencia el presidente de la República. Hagámoslo el lunes en la tarde, ¿no? Ya, chequemos con el resto de los... Claro, porque en la tarde nosotros teníamos adulto mayor y ahí aprovechemos. Hagámoslo en vez de adulto mayor. A las 5 de la tarde. Sí, pero empezamos a las 3:30 acá. Ya, lo que pasa es que hay comisión de trabajo también en paralelo. Ya, pero yo me comprometo a ordenar, porque podríamos hacer una jornada de audiencias en la mañana y después la conversación con el ministro de 3 a 5. ¿Les ¿Puede parece? ser? Sí, puede ser. Ya, sí, yo creo que a todos nos interesa avanzar. Jaime, tú venías con Jorge Acosta también, ¿no es cierto? Así es, presidenta, está en la sala de espera. Para que lo podamos hacer pasar, Evelyn o Paula, no sé quién la... El doctor Jorge Acosta, presidenta, se suma como nuevo asesor legislativo del Ministerio de Salud, así que gustoso me acompañar a todas las sesiones de esta comisión si ustedes lo tienen a bien. Sí, ¿En la parte financiera o que no? está gustoso. ¿En la parte financiera, Jaime? No, en la parte clínica, dicen que faltan médicos. Falta un asesor en la parte financiera para que una vez por todas reconozcan que se comprometieron con el bono COVID para los funcionarios. Oigan, yo, bueno, Tienen quiero mala cerrar memoria. el tema de Senabast, de que me interesa tratar algunos temas pendientes antes de iniciar el primer punto de la tabla. Primero, valorar, fue bastante áspera la discusión respecto al convenio de Senabast con Salcobran, entonces yo quiero valorar, ahí hicimos las gestiones directamente con el ministro, la disposición en lo que hoy día formalmente plantea Jaime, que se suspende ese convenio, y yo espero que además se respete el espíritu de la ley, que era que primero sean las farmacias más pequeñas, ¿no es cierto? Y cuando planteábamos la gradualidad tenía que ver con consolidar primero a quienes tienen menos facilidad de competir en el mercado, ¿no es cierto? Así que yo primero quiero que eso que se pueda informar, ¿no es cierto?, también al resto de los senadores de la comisión, pero valorarlo. Lo segundo es que todavía tenemos pendientes los reglamentos de la ley del cáncer. La semana pasada, cuando consultamos, se informó que estaba pendiente la firma del presidente respecto a los reglamentos y el reglamento del fondo estaba en la DIPRESI. Y me gustaría, Jaime, saber en qué está eso, porque ya están vencidos los plazos. Uno puede entender que los 3 meses desde la publicación de la ley corran desde el minuto en que ya entró en Contraloría. Uno entiende que ahí hay un margen de tiempo que es más difícil de manejar, pero la firma del presidente es algo que debió estar hecho.
la primera semana de diciembre, que es cuando, o sea, era el 2 de diciembre cuando venció el plazo para los reglamentos. Esa primera pregunta. La segunda es que hemos tomado conocimiento de un ordinario que lo que permite es flexibilizar el requisito de la receta médica para el test PCR. Eso ha generado hartas dudas. El ordinario 3800, yo valoro un montón, el que no está la barrera de la consulta médica. Para muchas personas que decían el examen tiene costo cero, pero tenía el costo de tener que hacer la consulta para que el médico le diera la receta con el número de EpiVigila. Entonces, si queremos que más personas se hagan la PCR, si queremos fortalecer la búsqueda activa de casos y la trazabilidad, me parece que es una buena noticia que esto no esté sujeto a tener que ir a una consulta. Pero hay muchas dudas en cómo esto se implementa, quién otorga el código de EpiVigila, quién asume esa responsabilidad, cómo se entrega la licencia médica que está asociada, además, al hacerse el examen, que era parte de lo que entregaba el doctor. Entonces, quería preguntarles acá si nos podían explicar los alcances, Jaime, de esta decisión y cómo resolvemos varias dudas que hoy día se han generado. De hecho, nos han hecho llegar bastante durante la mañana respecto de estos aspectos más prácticos. Carolita, antes de Jaime, primero agradecerle al Ministerio que, no sé si le comentaste que haya cambiado la decisión de la Cenabas, porque Sí. ¿lo planteaste? Ya, sí, yo creo que es importante que se acojan los planteamientos que nosotros vamos haciendo cuando evidentemente Jaime fue testigo de que lo que nosotros señalamos era de esa manera. Y yo quiero valorar la actitud de la comisión de Carolina, que haya sido firme en esto, y del Ministerio, que haya restablecido lo que corresponde. Lo segundo, yo comparto lo de Carolina. Yo estoy totalmente de acuerdo que tenemos que ampliar la posibilidad de testeo, sobre todo en este tiempo. Y creo que hay que distinguir, además de lo que dice Carolina, que estoy de acuerdo de sus preocupaciones, es, por ejemplo, si vamos a introducir o no otro tipo de test que son más rápidos, que son de antígeno, que hoy día están validados. Tal vez lo que habría que hacer, y eso es importante que lo discutamos, yo pienso que hay que ampliar la cobertura del testeo y hacerlo masivamente. Y creo que los test de antígeno justamente permiten eso. Quiero recordar que en algunos países como Corea del Sur, tú pasabas en el auto, habían unos puestos en la calle totalmente, digamos, parte de una logística seria, bien hecha, y luego te tomaban el examen y bueno, entonces está todo el tema logístico, porque una cosa es qué va a pasar con los test PCR, como dice Carolina, cómo se va a hacer la trazabilidad, o sea, el EpiVigila, o la notificación de que se tomó el test, y luego qué pasa si eres positivo, cómo, toda esa parte logística. Yo entiendo que aquí se ha planteado solo la decisión, que me parece correcta, pero hay que, y lo otro que yo creo que es importante, que ver si se van a incorporar test rápidos, ¿no? O sea, test rápidos que son test de antígeno, que yo creo que hay que empezar también a utilizarlo de manera que sirven justamente para estudiar poblaciones masivas. Y lo otro es si vamos a empezar a hacer pooling, como se ha planteado, que son esos test donde tú tienes las muestras de 5 o 6 personas y que, claro, no lo puedes tomar en la calle, pero sí lo puedes hacer en empresas, sí lo puedes hacer. Entonces, eso, Jaime, sería bueno que tuviéramos una opinión. Lo otro que a mí me importa mucho ahora, como tema que nosotros debiéramos ayudar a clarificar, es el tema de las vacunas. O sea, aquí hay una campaña fake news contra las vacunas que es muy peligroso. Cuando tú tienes un porcentaje de la población que dice que no se va a vacunar a pesar de la gravedad de la pandemia y que está muriendo gente, tú dices, chuta, son muy potentes estas fake news. Y a mí me ha tocado discutirlo hasta con gente profesional de alto nivel intelectual. Te das cuenta que creen que van a meterte un virus que te va a introducir, que va a modificar tu genoma, o sea, bien. Bueno, pero más allá de eso, hay varias vacunas, pero yo quiero hacer una crítica constructiva. A mí que me ha tocado ver todo el procedimiento de las vacunas de influenza, que requieren una cadena de frío de menor intensidad, yo les puedo garantizar que ni siquiera se cumple seriamente la cadena de frío para la vacuna de influenza. Entonces, nosotros vamos a tener que tomar decisiones de vacuna, que evidentemente es una decisión técnica, política finalmente,
pero yo no sé si tenemos la logística para todas las vacunas. O sea, hay algunas vacunas que requieren cadenas de frío que son extremadamente rigurosas, que, ¿no es cierto? Hay una que señala que requiere una cadena de frío de menos 70 grados. O sea, ¿estamos en condiciones de garantizar una cadena de frío de ese tipo? Porque recuerdo que si las cadenas de frío no funcionan, se inactivan las vacunas, lo que es tremendamente peligroso que uno le ponga una vacuna a una persona que tenga, porque le puso vacuna, la sensación o asuma que esa persona está protegida desde el punto de vista personal y colectivo por la inmunidad de rebaño que genera la vacuna, pero si la vacuna está inactivada porque no cumplió la cadena de frío, sería un... Entonces, yo, Jaime, les quiero preguntar un poco sobre un oficio formal que le pido a la comisión, es para ayudar. ¿Cuáles son la logística que tenemos? Porque a lo mejor tenemos que tomar una decisión de vacuna. Yo sé que el otro día comentaba el director del ISP que habían mandado a un equipo a China por la vacuna china para ver las buenas prácticas de manufactura. Y a mí me parece perfecto eso, creo que es lo que hay que hacer, ir a ver allá in situ si el laboratorio cumple con los requisitos, además de las pruebas de eficacia, si el lugar donde se desarrolla esta vacuna es un lugar que cumple con todas las normas y con la exigencia de buenas prácticas de manufactura, además de los test de eficiencia y eficacia. Pero el punto es que nosotros tenemos que optar también por una vacuna donde nuestra logística sea capaz de implementarla. O sea, yo me imagino que la cadena de frío, cuando tú te vayas a consultorios rurales, a consultorios que no son grandes consultorios, grandes sistemas de atención primaria, funciona muy mal, normalmente. Entonces, quiero preguntar un poco para que hagamos esa reflexión juntos, ¿cuál es la logística, sobre todo en las cadenas de frío para las distintas vacunas y la logística para poder implementarla y hacerla masivas y que esa vacuna sea eficaz? Porque a lo mejor tenemos que tomar decisión, o el ministerio, no la vamos a tomar nosotros, de usar aquellas vacunas que sean más armónicas con la capacidad nosotros de logística y de garantizar sobre todo la cadena de frío. Yo creo que no tenemos problema nosotros en aplicar vacunas. Yo creo que nuestro sistema tiene un chasis súper eficiente para que a lo largo de todo Chile tengamos la posibilidad de dar una amplia cobertura. Pero lo que a mí me preocupa en esto es la cadena de frío. Entonces, no sé, Carolina, si le mandamos un oficio para que nos contesten formalmente, porque es un tema y después podríamos discutirlo en la comisión. Hacemos la consulta formalmente igual, pero le damos la palabra a Jaime y al doctor Acosta, quizás que nos pueden ilustrar en algo. Sí, senadora, sobre los tres temas planteados, en primer lugar voy a partir por último, no puedo sino que agradecer las palabras del senador Girardi en el sentido de establecer la política nacional de inmunización como una política de Estado y no una política de gobierno. Yo creo que sería muy interesante que el señor ministro pueda ilustrar, honorables senadores, el próximo lunes durante la sesión de la tarde, de que así ustedes tienen a bien acordarlo, que él se refiera al plan o a la logística sobre la vacuna, porque las distintas vacunas o los distintos contratos que tiene el gobierno de Chile con las distintas vacunas son logísticas distintas porque son tecnologías distintas. Y el señor Yardi tiene toda la razón al manifestar preocupación porque la vacuna de Pfizer es una vacuna que requiere refrigeradores que estén a menos 70 grados de temperatura. Refrigeradores que en Chile existen 3 en manos del sector público y muchos otros en manos del sector privado, sobre todo en universidades, pero que están asociados a investigación que hoy día están en curso. Es un tema que nosotros proponemos que el señor ministro, muy interesante, y lo pueda abordar el próximo lunes en la sesión, sin esperar, ¿no es cierto?, la respuesta de un oficio que sin perjuicio lo cual ustedes puedan enviar y nosotros contestar, pero sin duda que a más tardar el día lunes, en el transcurso de la tarde. En relación a los reglamentos de cáncer, senadora, es un tema que yo voy a tomar personalmente. Los plazos efectivamente están vencidos. El plazo para que los reglamentos estuvieran dictados es el 2 de diciembre. Efectivamente, hay una que todavía está en DIPRES y tengo que averiguar cuál es el meollo o el problema en cuestión para que haya sido extraído y enviado para firma su excelencia el presidente de la República. Y entiendo que el otro que está para firma el señor presidente de su excelencia el presidente de la República, hubieron algunas observaciones que fueron enviadas a la división jurídica, que entiendo estarían resueltas en el transcurso de hoy día o mañana más tardar, y que tengo que conversar con nuestra división jurídica para que tengan a bien remitirla en el menor plazo posible para que puedan ser tomadas a firma por el señor presidente y enviadas a la Contraloría y poder despachar rápidamente esos reglamentos que están atrasados, y que sin duda yo comparto
que fue un tema que nosotros trabajamos mucho, que se recibió a la sociedad civil. Yo no puedo sino que agradecerle a ustedes, senadora, porque nosotros tuvimos a bien escucharlo y muchos de los comentarios que formuló la sociedad civil, las distintas organizaciones y personas naturales que participaron de distintos foros, fueron recogidos los reglamentos, y sin duda que lo que corresponde al Ejecutivo es darle celeridad en cuanto a su tramitación. Y respecto al tercer punto, sobre los exámenes, me gustaría que el doctor Jorge Acosta se refiriera a aquello. Usted lo tiene a bien, presidente. Adelante, Jorge. No te escuchamos, quizás está sin volumen tu computador. ¿Escucha, presidenta? Ahí sí, ahí te escuchamos. Bueno, le decía que agradecerle por darme la palabra, y también a todos los honorables senadores que la acompañan hoy día en la sesión. Como usted lo mencionaba, efectivamente el ordinario 3800 del 10 de diciembre del 2020 plantea que, en base a la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, cuyo primer pilar es el testeo de la población a través del examen de PCR, la reacción de polimerasa en cadena, viene al contrario de lo que ha salido públicamente. Aquí es importante aclarar que públicamente se ha dicho que se ha permitido que se pueda tomar el examen sin una orden médica, y la verdad es que, tal como lo establece el ordinario, en el decreto número 20 del 2011 del Ministerio de Salud, específicamente en el artículo 15, dispone que los exámenes de laboratorio podrán hacerse por orden de tres alternativas. Dice: uno, por un médico cirujano; otro, por otros profesionales del equipo de salud habilitados para el diagnóstico o tratamiento de la enfermedad o estado fisiológico; y, en tercer lugar, a requerimiento del propio interesado. Y esto es bastante interesante porque, efectivamente, incluso la Contraloría había en algún momento dispuesto que todos los exámenes de PCR debían ir aparejados de una orden médica, pero según digamos, el ordenamiento jurídico vigente desde el año 2011, una persona, a título personal, podría perfectamente solicitar este examen directamente en un laboratorio. Ahora, si bien eso es cierto, no es menos cierto que también es importante cumplir con lo establecido en el decreto número 7 del 2019, en el artículo 2, donde establece que enfermedades de declaración obligatoria y vigilancia, como por ejemplo lo es el COVID-19, ¿cierto?, se debe notificar específicamente en el EpiVigila para poder hacer un seguimiento de esa persona y de sus contactos. Y en este caso, es obligación de los laboratorios que realicen los exámenes de confirmación diagnóstica, por un lado, comunicar a las personas el resultado, pero por otro lado, ingresarlos al sistema EpiVigila. Por lo tanto, este ordinario, que obviamente ha causado bastante interés y revuelo, viene simplemente a dar cuenta de la normativa vigente. Y por eso lo que hay que hacer es transmitir, ¿cierto?, la respuesta a las dudas que muy bien manifestaba usted, presidenta. En primer lugar, una persona puede acercarse directamente al laboratorio para hacerse el examen de PCR a solicitud, ¿cierto?, del propio interesado. Por ejemplo, si alguien decide que quiere viajar, ¿cierto?, a una región que tiene la restricción de los viajes interregionales, él está facultado para viajar, es decir, está en fase 3, 4 o 5, y va a una región, digamos, a otra región, y tiene que tomarse un PCR, puede hacerlo. O si va a viajar al extranjero, por ejemplo, y también donde va a ir necesita una PCR, puede hacerlo y tomarse un examen. Pero Jorge, ahí como bien concreto, yo tengo que viajar, entonces voy al laboratorio y digo, quiero hacerme una PCR, y el laboratorio me lo tiene que hacer, porque hoy día lo que sucede es que yo tengo que ir, pero tengo que ir con mi orden médica, con el número de folio del EpiVigila, si no, no me hacen el examen. Correcto. Ahora la persona puede ir directamente, o sea, siempre pudo hacerlo. El tema es que los laboratorios no estaban en conocimiento de la normativa. Por eso es que se sacó este ordinario, para decirles que está dentro de las facultades de los laboratorios tomar ese examen a propósito de la solicitud del interesado. Y el folio del EpiVigila lo va a generar el propio laboratorio al ingresar los datos, ¿cierto?, el nombre, el RUT y los antecedentes de la persona. Ese en el caso, ¿cierto?, de que sea una persona que esté, por ejemplo, asintomática y que necesite realizarse una PCR por ejemplo, un viaje. Ahora, situación distinta es una persona que está con síntomas. Si hay una persona que está con síntomas y que, por lo tanto, va a llevar aparejado
la realización, por ejemplo, de un estudio epidemiológico o la licencia médica, como lo mencionó el senador Girardi, es súper importante que, digamos, podemos decir claramente, incentivar que esa persona sí asista a un centro asistencial, dependiendo de la gravedad de los síntomas, ya sea a la urgencia o a una atención ambulatoria, para que el médico pueda realizar, ¿cierto?, además del ingreso a la epivigila y además de entregar la orden médica, por ejemplo, la licencia médica. Eso no se puede hacer directamente a través del laboratorio, y está bien que así sea, porque si es una persona asintomática, necesariamente hay que iniciar desde ya el estudio de sus contactos, porque una persona con síntomas es desde ya un caso sospechoso, y para todos los efectos un caso sospechoso es confirmado hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, sí se pueden establecer contactos estrechos para ese caso sospechoso. No así una persona asintomática que se testea ya sea por una búsqueda activa de casos, el BAC, donde solamente se va a iniciar el estudio epidemiológico una vez que sale positivo, o el caso de una persona, ¿cierto?, que es asintomática también y que se toma el examen de PCR para, por ejemplo, poder realizar un viaje al extranjero o a otra región. No sé si me explico, Presidente. Y en el caso de que hay una persona que es positiva, por búsqueda activa de caso. O sea, ¿Correcto? yo voy de iniciativa propia al laboratorio, me tienen que hacer el examen y el laboratorio se hace cargo de registrar en Epivigila. ¿Quién se Correcto. hace cargo ahí del seguimiento de la persona? El laboratorio tiene el deber de, en primer lugar, realizar el examen, ¿cierto?, a la persona que lo solicita. En segundo lugar, registrarlo en el sistema de Epivigila. Y en tercer lugar, notificar a la persona del resultado. Es decir, la persona tiene el derecho de saber el resultado, y por eso el laboratorio tiene que establecer, como muchos de los laboratorios lo tienen establecido, un sistema para notificar el resultado, un sistema electrónico. La mayor parte de ellos, ¿cierto?, le entregan un folio, uno se tiene que meter a una página web y ahí puede buscar el resultado. Y una vez que está ingresado, ¿cierto?, al sistema de Epivigila, y una vez que tiene el resultado del laboratorio, tiene que ingresar ese resultado también a el sistema de Epivigila, y dependiendo si es positivo o negativo, ¿cierto?, se puede iniciar el estudio de los contactos o se puede dar por cerrado el caso. Sí. Lo que yo les pediría ahí, Jaime y Jorge, es que esto se pueda instruir a los laboratorios. Imagino que eso es algo que tiene que hacer redes o pública, salud pública, no sé, porque Sí. hay mucha confusión. Lo que hemos tenido consultas durante la mañana es justamente cómo operar en los laboratorios. A mí me parece que es una buenísima noticia, buenísima, o sea, se lo digo en particular. Además, hemos estado viendo la realidad en Magallanes, y lo que hemos insistido en que la gente se haga efectivamente la PCR, pero creo que todavía es muy confuso en la implementación. Entonces es bien importante que no genere ruido, sino que al contrario, que esté claro cuál es la responsabilidad de cada uno y se pueda informar adecuadamente. Por supuesto, Presidenta, así lo haremos y se lo transmitiremos también a ambas subsecretarías. Este ordinario que salió la semana pasada, el 10 de diciembre, fue enviado también a los servicios de salud, y no hay que olvidar que el jefe, ¿cierto?, el director del servicio de salud, actúa como coordinador de la red integrada COVID-19 local. Es decir, coordina tanto hospitales como clínicas privadas, hospitales de Fuerzas Armadas, hospitales universitarios, y es a través de ellos que también se ha entregado esta información, pero nunca está de más poder reforzar esto que, como le comentaba, ya era parte de la normativa vigente y viene solamente a reforzar, digamos, una mayor agilidad en la toma de exámenes. El senador Girardi comentaba, ¿cierto?, las distintas estrategias. No hay que olvidar que nuestro país ya tiene más de 5.800.000 test de PCR tomados desde los primeros días de febrero, últimos de enero, cuando se tomó el primer test de PCR en el ISP, y tenemos más de 100 laboratorios disponibles. Hoy día el pilar del testeo, trazabilidad y aislamiento, el primer pilar, que es el testeo, está bastante garantizado gracias a esta estrategia, y es importante que podamos seguir facilitando que cada vez más personas se lo puedan tomar cuando sea necesario. Queda Carolina, pendiente el ilustrar respecto de las otras alternativas de exámenes, que no sé si está en condiciones ahora, Jorge, o eso es parte de lo que podemos conversar con el ministro en detalle, independiente de que lo solicitemos formalmente.
Sí, Carolina, un solo comentario. Mira, tuvimos una reunión, Jorge, la semana pasada, no sé si estuviste, la reunión conjunta Comisión de Futuro y Salud, con todos los expertos. Y queda claro, y Rafael Arauz, que yo creo que es una persona que da mucha confianza a todos, también fue muy claro en el sentido que en esta etapa, por la situación que estamos viviendo, es necesario ampliar la cantidad de testeo. Es cierto, hemos hecho mucho, pero para nuestra realidad epidemiológica necesitamos hacer más. Ahí se hablaba de 40.000 test diarios por lo menos, yo creo que deberíamos ir a 50.000 porque estamos en una situación muy compleja. Entonces, el tema del testeo es un tema muy relevante, lo digo en el mismo sentido que estamos hablando, o sea, no estamos criticando, por eso nos parece bien lo que está haciendo el Ministerio de Salud. Yo lo que te pediría es eso, que nos mandara el oficio para tener claro bien cómo funciona a nosotros y poder ayudar a la clarificación. Mándanos ahora si se puede a la comisión y a Evelyn nos lo reenvía. Y luego, muy importante que discutamos lo que dice Carolina, si podemos empezar a usar otro tipo de test que son más rápidos, que son más fáciles, que son menos invasivos, porque el test nasofaríngeo tiene dificultad. O sea, yo me lo he hecho, a mí no me molesta, pero hay gente que tiene muy poca tolerancia a él y hay algunos que se lo tienen que hacer permanentemente. Carolina, supongo que cada vez que viaja se tendrá que hacer el test Sí. y es molesto, pero hay otros test como los Pero de no es tan antígenos, molesto de tampoco. saliva. Bueno, yo no lo encuentro tan molesto, pero hay gente que sí lo tiene, y para que lo discutamos el lunes de cómo podemos ir avanzando también, tuvimos una reunión el otro día muy importante, donde había no una crítica, sino un planteamiento que el ISP tenía que ser más ágil y más activo en definir cuáles son los buenos test rápidos, los buenos test de antígeno, que no puede solo hacer un listado, y no, tenemos que tener claridad de cómo tener cuáles son los test rápidos, porque además esta comisión ha denunciado muchas veces toda la panacea de test falsos que se promueven y dicen, mire, está autorizado por el ISP y son test que no tienen ninguna validez. Esas han sido críticas que han hecho los propios expertos. Entonces, todos estos temas nos parece que es muy importante regularlos porque yo creo que, y lo otro, que la vacuna no va a estar seguramente funcionando de manera adecuada, sino hasta primer trimestre del próximo año. Entonces, tampoco podemos dar una sensación de falsa seguridad que la gente deje preocuparse porque cree que ya está todo resuelto porque va a venir la vacuna. Entonces, tenemos que avanzar con todas estas cosas a la vez. Bueno, yo creo que la reunión del lunes va a ser muy importante, ¿no? Ujú. Bueno, voy a dejar hasta acá la discusión. Tenemos para que podamos ingresar a nuestros invitados, tenemos Presidenta, 3 puntos en la tabla. Senador Presidenta, Chaguán. no, muy brevemente. Lo que pasa es que lo que planteó el senador Girardi en el último término es lo que le pedimos al ISP inicialmente cuando comenzó la crisis sanitaria, la pandemia. Era justamente que el IPS, o sea, el ISP pudiera publicar efectivamente la nómina de los test rápidos confiables. Y el ICP creemos que debe ser el orientador justamente para generar este tipo de políticas. Simplemente eso, y yo espero que eso se esté haciendo de manera activa y se estén descartando aquellos exámenes o test rápidos que en definitiva no reúnan condiciones de confiabilidad. Eso era. Ujú. Así es, senador. Ya hacemos pasar a nuestros invitados. Saludamos también a la senadora Fonbert, que se nos une. Y tenemos como primer punto de la tabla, don Fernando. El proyecto que modifica la ley sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, y la ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios para incorporar a la enfermedad celíaca y al gluten como su principal causante en las menciones y en la regulación contenidas en dichas normas. A este punto de la tabla han sido invitados el director nacional de JUNAEP, don Jaime Toá, y la presidenta de la Organización de Celíacos de Araucanía, señora Camila Betanzo. Ujú. Vamos a dar la palabra primero a Lorena Betanzo, la saludamos también a Jaime Toá, director de la JUNAEP. Nos interesaba, este es un proyecto que ya tiene su primera etapa de tramitación en la Cámara de Diputados, entiendo que por lo menos Lorena estuvo ahí, es parte de las impulsoras, me imagino, y después conocer de parte del director de JUNAEP también cómo se implementa esto, porque se establecen ciertas obligaciones respecto de las alternativas de alimentos para personas que son celíacos.
Lorena, tienes la palabra. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. ¿Sí? Ujú. Bueno. A ver, aquí tengo el internet un poco caído. A ver, ¿sí me escuchan? Pero se escucha perfecto, Sí, Lorena. ya. Buenos días, presidenta de la Comisión de Salud, señora Carolina Goy, y a los honorables miembros presentes de esta Comisión de Salud. Les agradezco la invitación. Bueno, el día de hoy estoy frente a ustedes no como una profesional experta en celiaquía, sino como una persona celíaca que conoce lo difícil de ser celíaco en Chile. Represento además a muchas personas celíacas que viven en una de las regiones más pobres de Chile, la región de la Araucanía. Mucho se ha hablado de la celiaquía y del ser celíaco, pero ¿qué es en realidad la celiaquía? Les comento que es un trastorno autoinmune del intestino delgado que se puede presentar a cualquier edad. Las personas celíacas tienen que evitar cualquier alimento que contenga gluten. Y esta proteína se encuentra en el trigo, centeno y cebada y todos los derivados. El consumo de gluten causa una reacción autoinmune que desencadena la destrucción o atrofia de las vellosidades intestinales. Esto se traduce en una pésima, mala absorción de los nutrientes por el intestino. La enfermedad celíaca no solo es una intolerancia alimentaria, es una enfermedad sistemática. Esta proteína, que llamamos gluten, una vez que está en nuestro organismo, genera una respuesta normal de los anticuerpos y que puede atacar a todo nuestro organismo, no solo el intestino. Esto sucede únicamente cuando la enfermedad celíaca no es tratada adecuadamente y puede desencadenar complicaciones graves, y eso incluye el cáncer. ¿Pero cómo se trata la enfermedad celíaca adecuadamente? Bueno, la celiaquía no tiene cura y no existe un fármaco. Simplemente el único tratamiento es una dieta estricta y permanente libre de gluten para toda la vida. Una vez iniciada esta dieta libre de gluten, los síntomas desaparecen y las vellosidades intestinales se recuperan. Bueno, ser celíaco es una tarea titánica en nuestro país. Realizar una correcta dieta libre de gluten es complejo, debido al alto costo de la canasta básica sin gluten, en comparación a una canasta básica común. Por ejemplo, un kilo de pan común tiene el valor de 1.500 pesos aproximadamente. En cambio, 480 gramos de pan sin gluten tienen un valor de 3.500 pesos y más. Como celíaca, yo soy consciente que no está en vuestras manos regular los precios de estos productos. De ellos se encarga el libre mercado por medio de la ley oferta y demanda. Sin embargo, el correcto etiquetado del alimento sin gluten es posible hoy. El refrán te da más vuelta que un celíaco en supermercado refleja la realidad de muchos celíacos y sus familias. Actualmente, para saber si mi alimento es libre de gluten, debo descargar una aplicación en mi teléfono o revisar un listado que solo se encuentra en Internet. Mi otra opción es imprimir el listado. Las personas celíacas comprenden muchos grupos etarios, entre ellos adultos mayores, que desconocen o les dificulta relacionarse con las tecnologías. Otro de los problemas que aqueja principalmente a mi región son los celíacos que viven en localidades rurales, donde el Internet no es algo habitual. Un adulto mayor, que fue diagnosticado hace décadas como celíaco acá en nuestra región, solo consumía maicena y todo producto que dijera sin gluten en una localidad rural. Esto cambió en diciembre del año pasado cuando en una de nuestras reuniones de la organización le contamos que existían productos libres de gluten, que no llevaban ningún tipo de distintivo en el envase y que él debía entrar a Internet para saberlo. La correcta rotulación, sello distintivo, sin gluten obligatorio en el envase sería más amigable, más seguro e inclusivo con toda la comunidad celíaca de nuestro país. No es un simple sello, estos alimentos significan nuestro medicamento. ¿Cómo podría saber yo que los test también pueden tener gluten o trazas de este mismo? A mí y a muchos celíacos, al ser recién diagnosticados, lo descubrimos por ensayo y error, perjudicando nuestra salud en el proceso. Bueno, no quiero hacer ningún tipo, mi intención no es hacer publicidad, pero hoy en día existen muy pocas posibilidades de consumir una salsa de tomate. Esta es la única salsa de tomate que yo puedo consumir, sin gluten. Sin embargo, si ustedes pueden ver, no tiene ningún sello ni distintivo que me diga que es sin gluten o alguna espiga tachada que es apta para celíaco. Solo lo sé si puedo entrar a estas páginas de Internet. Agradecemos que existan estos listados en Internet con alimentos certificados. Sin embargo, nos ayudaría mucho más si tuvieran el logo en el envoltorio al momento de tomar el producto en el supermercado. Por otra parte, las góndolas libres de gluten se hallan en algunos supermercados y por buena voluntad de los mismos. Los productos siempre están mezclados con harinas tradicionales
orgánicos, sin azúcar, arriesgando una contaminación cruzada del alimento. Hoy, nosotros solicitamos la obligatoriedad de estas góndolas exclusivas para alimentos libres de gluten. La enfermedad celíaca es una enfermedad poco conocida, no es una enfermedad rara, y es nuestro deber como ciudadanos celíacos darla a conocer. Mayor difusión es mayor conocimiento sobre la celiaquía en la población en general. Evitamos el bullying en los niños celíacos porque comen diferente. Identificamos los síntomas, tenemos noción sobre el gluten, y así también derribamos los mitos sobre el ser celíaco, entre muchas otras cosas más. Para ello necesitamos educar sobre celiaquía en el colegio, así como se habla de la obesidad. De igual forma, tenemos el caso de muchos celíacos universitarios que no cuentan con productos libres de gluten en sus cafeterías o casinos en sus respectivas casas de estudio. Si tengo un accidente y requiero de una hospitalización, hoy yo como celíaca no tengo acceso a un menú libre de gluten en un hospital, tampoco en recintos penitenciarios. Bueno, no puedo finalizar sin mencionar a las organizaciones celíacas que han realizado un gran trabajo, concientizando a la comunidad, educando por medios de diversas actividades en sus respectivas localidades, Puerto Montt, Magallanes, Chillán, Santiago, y nosotros que hemos tratado de visibilizar lo que es invisible. Hemos forjado estas redes de trabajo con organizaciones amigas, por un bien común, un bien por todos los que somos celíacos y por los que ya no están aquí con nosotros, y por los celíacos que aún no saben que lo serán. Honorables senadores, las organizaciones celíacas de Chile, les pedimos por favor que aprueben este proyecto de ley, puesto que si bien no resolverá todas nuestras problemáticas que debemos enfrentar, contribuye y se avanza en una mejor calidad de vida para todos nosotros. Hoy contamos con ustedes, senadores. Bueno, muchas gracias por escucharme y por invitarme hoy. Muchas gracias, Lorena, por tu intervención y por impulsar también este proyecto. Le vamos a dar la palabra a Jaime, el director de la JUNAER, para que también pueda referirse y sobre todo, ¿no es cierto?, lo que implica para la institución, los términos en que está planteado el proyecto, y después dejamos un espacio para consulta. Jaime. Gracias, Presidenta. Saludos a usted, también a los demás integrantes de la comisión. Voy a hacer una presentación muy breve después de poder responder preguntas sobre el tema específico. Una breve descripción de nuestro programa de alimentación, el cual se inserta, decir que es un programa que entrega obviamente alimentos en los colegios de manera diaria, alrededor de 1.600.000 estudiantes preescolares hasta cuarto medio, y también incluye educación de adultos. También nos corresponde entregar alimentación cuando hay catástrofes naturales, los campamentos de emergencia, etcétera, cada vez que se necesita para una catástrofe. También mencionar que un programa que ha sido de alimentación, el programa de alimentación escolar chileno ha sido destacado por Naciones Unidas y otros organismos internacionales como uno de los buenos programas de alimentación que tienen los países de la región. Ahí están las cifras, estamos en las 344 comunas, atendemos 1.600.000 estudiantes, incluidos 180.000 de Junji, que son parte del programa, y también prestamos servicios de alimentación a Integra. ¿Cuáles son los tipos de raciones que nosotros entregamos en el programa de alimentación escolar? Desayuno, almuerzo, once, cena. También un tercer servicio, bueno, y aquí el tema que nos convoca, entregamos una canasta especial para niños que tienen enfermedad celíaca junto con las raciones de emergencia y contingencia. ¿Cuáles son los desafíos que está el programa de alimentación hoy día? La incorporación de la gastronomía, algo que no existía, con distintos tipos de recetas, capacitaciones, un fuerte incentivo a las compras locales, en particular a la agricultura familiar campesina, la incorporación de chefs, una fuerte incorporación de productos del mar, que estamos con un desafío muy grande de duplicar esa frecuencia, y también entregar la comida en platos, en vajilla, y no en las clásicas bandejas. Entrando a la canasta celíaca, el año 2017 se diseña esta política y se comienza a implementar el 2018 con el objetivo de tener una mayor inclusión social con este programa y permitir que el acceso a los estudiantes más vulnerables que da el programa de alimentación, ¿verdad? El acceso a la educación, también atienda a los que tienen
esta enfermedad. ¿En qué consiste? Es que los beneficiarios en todo el país, en cualquiera de los colegios que estén y sufren de enfermedad celíaca, reciben un servicio de alimentación que es diferenciado y que cumple con los requerimientos de tratamiento para esta condición. Esto incluye la entrega de elementos para el desayuno, que se entregan en los establecimientos con productos libres de gluten, y además esto tiene que estar certificado, envasado y debidamente rotulado, y además se entrega una canasta con productos libres de gluten, tanto perecibles como no perecibles, a la familia, para que estos sean preparados en el lugar de residencia del estudiante, y esto por la razón de evitar la contaminación cruzada. Las condiciones de infraestructura de las cocinas del programa de alimentación no permiten tener una línea de producción distinta para los estudiantes con enfermedad celíaca, que nos permitan garantizar que no se produzca contaminación cruzada, y por eso lo que nosotros hacemos es comprar alimentos certificados para que la familia elabore las colaciones y el almuerzo principalmente, y el niño lo trae a la escuela. Ahí hay un ejemplo de una canasta tipo que nosotros entregamos para estudiantes celíacos, productos perecibles y no perecibles, certificados. En cuanto al programa de alimentación, hoy día estamos con algunas cosas que no tienen que ver con el tema, pero aprovecho de mencionarla: una fuerte campaña de disminución de pan, mayor frecuencia de pescado y mariscos, también una muy importante alza del consumo de frutas y verduras, y también un desayuno media mañana, que es una de las grandes novedades del programa para los niños que toman doble desayuno. ¿Qué es lo que estamos haciendo en cuanto a pertenencia cultural? Que también va a ser incorporado en algunas de las canastas celíacos: es cocina escolar del mundo, cocina que es para los niños migrantes, cocina con raíces, que es recetas de los pueblos originarios, recetas locales, y también la compra de productos locales. Y esto te lo doy como un ejemplo de cómo el programa de alimentación está buscando dar respuesta a las distintas realidades, reconoce la diversidad de los estudiantes que atendemos, y eso también incluye no solamente temas culturales como los que aquí vemos, temas locales, temas de pueblo originario, de inmigrantes, sino que también reconocer que hay estudiantes que tienen ciertas enfermedades alimentarias, y tenemos que comenzar a abordar eso. Como decía, los chefs tienen un nuevo rol. La alimentación ahora va a ser por estación del año, no va a ser igual durante todo el año, y también hay procesos intensivos de degustación antes de la entrega. Y vamos a incorporar productos indígenas también, y además, como decía, recetas, productos locales y estacionalidad. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene el programa de alimentación hoy día? El primero es aumentar la cobertura. Este es un programa que no tiene cobertura universal en Chile, es un programa focalizado. Es un programa que hace una alta inversión por niño al día, $2,5. La media en la región varía entre el 0,5 centavos de dólar y el dólar. En Chile es $2,5. Un programa que invierte una cifra importante de manera diaria en cada niño, pero tiene una deficiencia que no tiene la cobertura universal, y esto nos obliga a ser eficientes con la forma en que usamos nuestros presupuestos, y también comenzar a incorporar gradualmente nuevas patologías. Hoy día tenemos 2 que cubrimos, que son los niños que tienen dificultades de motricidad para tragar, se le da la ración en forma de papilla, y también esta canasta que les mencionaba de enfermedades celíacas. En resumen, decir que hoy día nuestro objetivo principal es hacer que este programa y sus licitaciones sean los más eficientes posibles, de manera de ir creciendo en cuanto a cobertura. Vamos a comenzar ya un desarrollo técnico para incorporar nuevas minutas especiales para otras enfermedades alimentarias que no sean la enfermedad celíaca, pero aquí mencionar que esto es algo que tenemos que abordar con mucha prudencia, tanto desde el punto de vista presupuestario. Cada vez que complejizamos el programa, se nos encarecen los costos, y por ende, con un presupuesto que es el techo para nuestra cobertura, tenemos el riesgo de tener que disminuir la cobertura por incorporar elementos que aumenten el costo. Por eso siempre lo vamos haciendo de manera muy prudente y a la par con los desarrollos que existen en el mercado en cuanto a productos, etiquetados, envasados, certificaciones. Tenemos que tener disponibilidad de esos alimentos para poder ponerlos incorporarlos al programa. Y ahí eso lo vamos haciendo de manera muy prudente y trabajando con organismos especializados como por ejemplo el INTA y otros socios estratégicos que tenemos que nos van asesorando en esta materia. Por eso los cambios deben estar sujetos a condiciones de infraestructura,
muchas de nuestras cocinas tienen condiciones de infraestructura precarias, entonces no es fácil elaborar alimentos diferenciados. Y también, obviamente, cualquier innovación o cambio en cuanto a alimentos para enfermedades alimentarias tienen que ajustarse a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y, por supuesto, nuestro propio Ministerio de Salud. Por eso creemos que la ley que se está trabajando va en la misma línea de que lo que nosotros estamos proyectando, desarrollando, pero hay que ser cautos en establecer de manera obligatoria una cobertura o la entrega de alimentos para todas las enfermedades alimentarias, porque hoy día tenemos restricciones presupuestarias, tenemos restricciones de infraestructura en las cocinas y también tenemos restricciones de disponibilidad de alimentos en el volumen que que requiere el programa de alimentación escolar para implementarlo de manera inmediata. Esto tiene que ser gradual, tiene que ir acompañado de desarrollo de infraestructura, desarrollo de productos y también de definiciones técnicas de estas minutas con los organismos nacionales e internacionales pertinentes. El alimento celíaco es algo que ya tenemos abordado, pero hay otras enfermedades que queremos abordar, pero tiene que necesariamente ser de manera gradual. Un último comentario en relación a la enfermedad, a las canastas que nosotros entregamos para los niños con enfermedad celíaca. Nosotros no tenemos un problema de disponibilidad de canastas, ni de presupuesto, ni de alimentos para estos niños. Lo que tenemos es una bajísima tasa de diagnóstico. Nosotros tenemos disponibilidad de alimentos para todos los niños que lo soliciten y sus familias, para todos a nivel país, y solamente tenemos 402 casos que no han solicitado. Y eso es porque no hay diagnóstico. El requisito para acceder a esta canasta para celíaco es simplemente traer un certificado médico que acredite la enfermedad y que el colegio lo solicite y de manera automática la canasta mensual queda a disposición de esta familia. Pero no existen los diagnósticos. Entonces, nuestro punto de vista es que no hay un problema de disponibilidad de alimentos. Estoy hablando desde el punto de vista del programa de alimentación escolar solamente. Nosotros tenemos alimentos de buena calidad, alimentos que tienen un alto costo, que alivian la necesidad de las familias de poder comprar, no solamente el costo, hay localidades, nosotros llamamos alimentos que no existen estos alimentos disponibles, nosotros los trasladamos hasta allá, en las nuevas licitaciones hemos aumentado la cantidad de productos que los niños reciben, que son certificados, pero es bajísimo la tasa de diagnóstico, y aquí el esfuerzo que tenemos que hacer como Estado es en diagnosticar para que los estudiantes puedan acceder a esta alimentación. Nosotros vamos a trabajar por nuestro lado con los profesores PAE, los encargados de la alimentación, para que ellos promuevan algún proceso de diagnóstico, pero creemos que ahí está la principal debilidad y hacia donde tenemos que avanzar. Eso, Presidenta, por mi parte, quedo abierto a todas las consultas que pueden tener más específicas en relación a esto. Muchas gracias, Jaime. No sé si hay consultas de los colegas senadores, que agradecer la información. No conocía el detalle y me parece súper bueno en el fondo cómo se establece se garantiza la alimentación, y probablemente hay un tema que es recurrente, no solamente en la enfermedad celíaca, sino también lo hemos visto a propósito de la discusión en que hemos estado en otros foros con enfermedades raras, el cómo nosotros aprovechamos dispositivos que existen. O sea, está el Chile Crece Contigo, por ejemplo, donde hay un equipo multidisciplinario que aborda desde el embarazo, el acompañamiento, como ahí se van incorporando también estos diagnósticos lo más precoces posible. Yo creo que ahí hay todo un trabajo, lo hemos visto con los autistas, en el fondo, más que crear cosas adicionales, el cómo se aprovechan instancias, y no sé, yo veo el Chile Crece como una instancia bien privilegiada, porque tiene los recursos, tiene los profesionales, pero muchas veces estas cosas, o el screening, que podríamos abordarlas mucho más para tener mayor cantidad de diagnósticos, creo que por ahí hay algo que tenemos que mirar. Yo quería proponerles a los senadores que votáramos en general este proyecto. Nosotros solicitamos autorización en la sala para discutirlo en general y en particular a la vez, darnos plazo quizás hasta el próximo lunes para elaborar nosotros indicaciones, pero que lo dejáramos votado en general el día de hoy. Senadora Fonberg tiene la palabra, después el senador Quintero y el senador Girardi y el senador Chaguán. Gracias, Presidenta. Primero, agradecer las presentaciones. Este es un proyecto tremendamente relevante porque de una manera bastante fácil
le va a mejorar la calidad de vida a muchos chilenos, y por eso a mí me alegra mucho que lo podamos ver. Tengo una pregunta súper puntual para Lorena, si es que, como nosotros vamos a ver el proyecto ahora en general y en particular, si es que hay algún tema que usted considere que debamos mejorar en el proyecto respecto a cómo llegó de la Cámara de Diputados, para que nosotros podamos acoger, si es que hay algún comentario un poco más específico respecto a cómo salió el proyecto de la Cámara de Diputados. Eso sería mi consulta. Gracias, Presidenta. Gracias, senadora. Senador Quintero. Bueno, primero felicitar a doña Lorena por la exposición que ha hecho. Y yo coincido, pero parece que me sacó las palabras de mi mente y la senadora Bombal, porque estos son los proyectos que nosotros no debemos de tramitarlo tanto. Es un proyecto tan sencillo y un proyecto que va a beneficiar a un determinado número de compatriotas que están sufriendo la de Kiko y Caco con esto. Entonces yo precisamente le iba a preguntar lo mismo, si ella cree que a este proyecto le falta algo, y si no, aprobémoslo inmediatamente en general y particular, y se terminó el problema y vamos avanzando. Es lo mismo con el proyecto de los electrodependientes. Si esa gente está sufriendo mucho con el asunto hoy día de la pandemia, los cortes eléctricos, una serie de cosas, y podemos nosotros ayudarlo a mejorar su calidad de salud, pero rápidamente. Yo coincido con la senadora Bombay, esto hay que sacarlo lo más rápidamente posible, y felicitar a doña Lorena, la verdad de las cosas que me imagino que se ha especializado por su propia enfermedad, sé que se llama enfermedad. Nada más, presidente. Gracias, senador. Senador Girardi. Bueno, mira, yo creo que es interesante este proyecto porque permite discutir otros temas de toda la política alimentaria y alimentación saludable. Nosotros hicimos la ley de etiquetado que se transformó en un modelo mundial y que ha colaborado a nivel planetario a enfrentar unos problemas más dramáticos, que es la obesidad, que establece el derecho a saber, primero un derecho humano, que lamentablemente hubo mucha controversia en que se pudiera señalar qué es lo que tenía dentro un envase cuando hay una asimetría tan importante entre el que produce, que sabe que está poniendo basura dentro, y los que consumen, que no tienen idea de lo que están comiendo, porque además está disfrazado de un envase que parece saludable. Y costó mucho en este Parlamento, porque yo creo que hay un malentendido sentido ideológico de defender el libre mercado, y se piensa que defender el libre mercado es defender todos los abusos que hace muchas veces el sector empresarial. También hay empresas serias que evidentemente tienen otra actitud. Y lo que querían era un etiquetado que fuera incomprensible, porque eso es lo que ha permitido que durante décadas las personas le dieran cereales a sus hijos que eran basura sin saber los padres y las madres. Pero yo espero que quienes votaron en contra reflexionen sobre eso en el pasado, que aquí no se trata de ser de izquierda o de derecha, sino de defender la salud de las personas. Lo mismo sucedió cuando prohibimos la publicidad. Los alimentos que tienen sello no pueden tener publicidad, justamente porque como no son saludables no pueden tener publicidad. Y han sido instrumentos muy eficaces, ¿no? De hecho, ya hay más de 20 países que tienen la misma legislación y se está haciendo en cerca de 50 otros países. Y acá es lo mismo. Acá no es solamente necesario el derecho a saber por una decisión que es optativa, como en el caso de si tú quieres comer un alimento en azúcar, con grasa, con sal, con caloría. Por último, si quieres te lo comes, pero por lo menos que sepa. Acá el prejuicio de no saber que hay un elemento dentro de ese alimento que puede tener gluten puede significar un daño a la salud y a la vida de las personas. Ellos lo consideran mucho más urgente el tener que rotular. Y además porque lo que se ha avanzado con el estudio bioma, los biomas son el mundo interno que tenemos dentro de nuestro organismo, porque la visión tan antropocéntrica que tenemos a veces nos cuesta darnos cuenta que los seres humanos no somos tan seres humanos, sino que somos más bacterias que seres humanos, más virus que seres humanos. Tenemos mucho más bacterias en nuestro cuerpo que células propias, tenemos mucho más genes bacterianos. 99% de los genes que están en nuestro cuerpo son bacterianos, y el 40% de las moléculas que están en la sangre son producidas por bacterias que determinan mucho más conducta y situaciones, y yo diría no solamente situaciones desde el punto de vista emocional, sino estados de salud son definidos por las bacterias. Y hay una evidencia muy sólida que la alimentación, o el tipo de alimentación,
incide sobre los biomas y altera los biomas para bien o para mal. Y además que las personas no todas tienen la misma, por así decirlo, la misma receptividad a alimentos que pueden ser incluso malos para algunos, no son tan malos para otros, o alimentos que son buenos para algunos. Aquí hay una situación que es muy promedio. Lo que se ha visto es que las bacterias son igual que los grupos sanguíneos, que a determinados grupos de poblaciones, de tipos de biomas, le favorecen determinados alimentos y otros no. Ahora, ¿por qué quiero ir a esto? Porque en el caso de la enfermedad celíaca, tal vez hay una situación que yo creo que vamos a tener que ir profundizando en el tiempo. Hay casos que son de penetración incompleta, y así como seguramente lo tiene Lorena, ella frente a una provocación, un estímulo de gluten, tiene una reacción evidente de daño con disminución de la vellosidad, con dolor abdominal, meteorismo, diarrea. Bueno, en la fase aguda y la fase crónica, un daño que puede terminar en una caquexia y puede terminar en la muerte. Porque, ¿no? Y sobre todo los niños, y cuesta mucho pesquisarlo. Lo que pasa es que además hay un tipo de síndrome celíaco que es de penetración incompleta, es decir, personas que no tienen la reacción tan agresiva, pero que son personas que sufren permanentemente de un cierto malestar abdominal que a veces se identifica o se asocia a colon irritable, a estrés, a gastritis. Entonces, en esas personas, que yo creo que es mucho mayor que la población que claramente tiene una alteración genética que propiamente tiene una enfermedad celíaca, va a ser también muy beneficiada. O sea, el hecho de que personas que tienen síndrome de malfunción digestiva, ya sea meteorismo, ya sea diarrea a repetición, ya sea dolores abdominales, el saber que existen alimentos libres de gluten y que los puedan consumir y que además producto que se masifique esto tengan menor costo, porque aquí hay una aberración que más encima sea mucho más caro. Yo creo que esto además va a ayudar a mejorar el estado de salud de muchos otros chilenos que no tienen propiamente un síndrome celíaco claro, pero que tienen alteraciones digestivas que si tú le eliminas el gluten van a tener claras mejorías. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con Carolina, con Rabín, con lo que ha dicho Francisco, Ena y tú misma, de que creo que aprobemos en general y particular, y por último, si hay alguna nueva, algo nuevo que agregarle, lo hacemos. Y creo que es muy importante, Jaime, lo que tú señalas, de que tengamos regímenes distintivos. O sea, la JUNAEP tiene que garantizar, no podemos darle la misma cantidad de calorías a un niño obeso o sobrepeso que a un niño normopeso. No podemos darle la misma alimentación a un niño que tiene diabetes juvenil a uno que no lo tiene, o a niños que son hipertensos, o en este caso celíaco. Yo creo que es muy importante que la alimentación, sobre todo la alimentación pública, no sea generadora de agravante o generadora de problemas de salud. Entonces también eso es muy importante irlo sofisticando, de ir haciendo una medicina, o sea, una alimentación más personalizada, creo que es clave. A cada niño hay que darle, en realidad debiéramos a futuro poder a cada niño darle la dieta o la recomendación que a ese niño le corresponde y le sirve, que seguramente no es la misma que para otros. Y también pueden haber niños o niñas que, por ejemplo, sean vegetarianos, que tienen el derecho a hacerlo y también poder garantizar su dieta. Yo creo que en eso lo que ha hecho la JUNAEP y Jaime, yo creo que ha sido bien importante, pero hay que apoyarlo, porque eso tiene más costo, es más caro, pero finalmente es más barato, porque lo barato aquí sale caro al final. Gracias, senador. Le doy la palabra al senador Chaguán, que además hay una iniciativa que él encabezó que es similar y lo vamos a dejar consignado en el informe. A nosotros lo que nos interesa en esto, más que un marco legal u otro, más que el autor, es sacar adelante el contenido, ¿ya? Y en eso estamos absolutamente comprometidos, Lorena. Y después de eso lo sometemos a votación, después de escuchar al senador Chaguán, lo sometemos a votación en general, y lo que pediría, porque yo tengo algunas cosas que quiero revisar para especificar dentro del mismo texto de la norma para su mejor aplicación, pero que acordemos despacharlo en particular el próximo martes. Yo comparto la urgencia que tiene, por eso lo pusimos en tabla, reconocer además ahí también la insistencia del diputado Celis sobre eso, así que no tengo ningún problema en que acordemos el próximo martes. Pongámonos plazo, si tenemos alguna indicación, verlas el lunes para traerlas relativamente acordadas y poder hacer un trámite rápido. Senador Chaguán.
Sí, no, simplemente, Presidenta, para señalar para que quede la historia fidedigna del siguiente la ley, que hay un proyecto de ley de autoría de todos los miembros de la comisión que me tocó encabezarlo y que en su momento sería Ecochile, encabezado por Lucy Romo, que yo quiero también, por intermedio de esta sesión, también poder consignarlo, que ella estuvo trabajando durante largo tiempo y nos pidió que presentáramos el proyecto lo presentamos el año 2005. El boletín 6932-11, y ojalá pudiera estar consignado a la historia fidedigna del establecimiento de la ley como también parte integrante. Y también creo que esta es una materia tremendamente compleja. Lucy Romo me introdujo respecto de las dificultades que tenían los celíacos en Chile respecto de las necesidades de tener etiquetados nutricionales de alimentos, y por tanto yo simplemente quiero señalar que este es un proyecto que tenemos que aprobar rápidamente. Yo por de pronto, Presidenta, dejo consignado mi voto favorable en general, y cuando usted disponga votamos en particular. Así que dejo consignado mi voto, y por supuesto esta es una materia de la cual tenemos especial interés, y muchos de los que estamos acá también fuimos autores de esta misma iniciativa que fue presentada el año 2015. Entonces, lo damos por aprobado en general por unanimidad, ¿les parece? Para avanzar con rapidez, y le damos a la palabra a Lorena para que pueda, sí, pues sí, senadora, por supuesto que le damos a la palabra, para que pueda contarnos, porque claro, tanto el senador Quintero como la senadora Fonberto preguntaron qué otros temas se podrían mejorar o les quedaron pendientes de la discusión en la Cámara. Bueno, yo primero quiero agradecer la invitación. Para nosotros es un hito esto de estar acá y poder transmitirle cómo es la vida de un celíaco. Y efectivamente es difícil, y todo lo que está en el proyecto es lo que nosotros necesitamos hoy, no hay más que eso. Y se requiere hoy. Y han pasado muchos años que nosotros hemos tocado muchas puertas, como organizaciones hemos hecho muchas actividades de difusión. Hay mamás que han pedido permiso para ir a educar al colegio y contarle que su hijo por qué no puede comer gluten, porque de repente la tía del colegio le da torta y el niño llega muy enfermo. Y efectivamente el celíaco puede hacer una crisis y morir cuando el gluten es permanente en su cuerpo. Agradezco a la JUNAEP. Tenemos muchos niños acá en mi región que están con el programa PAE, y se agradece que llegue esta canasta a las familias, que ellos puedan cocinarle, le mandan la comida al niño y todo, y se agradece mucho. Así que los puntos que están en el programa, en el proyecto, perdón, es lo que se necesita, no hay más. Ya, bueno, damos por aprobado en general para que consigne don Fernando la votación. Don Fernando también me dice que tiene algunas proposiciones de ajuste al texto. Nuestro compromiso, Lorena, es el próximo martes en la sesión de la comisión poder despachar en particular. Más bien son algunas especificaciones que queremos tener el espacio para revisar, pero cuenta con el compromiso para sacar adelante el proyecto. Después ahí le vamos a pedir al senador Quintero, en su calidad de vicepresidente, que nos ayude para ponerlo en tabla en la sala también, una vez que lo despachemos de la comisión. Cuenta con ese compromiso de todas maneras. Pierda cuidado, Presidenta, que lo vamos a colocar lo más rápidamente posible en tabla para que sea ley rápidamente. De todas maneras. Te agradecemos, Lorena, gracias también, y felicitaciones. Gracias. Jaime, fue bien ilustrativa la presentación, y una grata sorpresa ver cómo han ido avanzando también en términos de alimentación. Te presento. Pasamos al segundo punto de la tabla. Tenemos una audiencia de las Oncomamás que nos pidieron a propósito del proyecto de cuidados, ¿no es cierto?, el poder recibirlas. Liberamos a Lorena y el director de la JUNAEP, y después teníamos un tercer punto que yo quiero ver si alcanzamos por lo menos a escuchar a la agrupación de Luz para ellos, que es el tema de electrodependientes, que fue aprobado en la Comisión de Salud de la Cámara, y hay un par de temas que queremos evaluar si es que vale la pena dejarlos tal cual o modificarlos. Que ahí están. Tenemos a las Oncomamás como segundo punto de la tabla. Saludamos ahí a Beatriz, veo que viene de representante, no sé si vienes con alguien más. La idea es que tú nos puedas contar tu mirada brevemente, ¿no es cierto?, respecto al proyecto que busca generar un acompañamiento digno en el caso de los niños. Y le pedimos paciencia a la Carito, que después viene por el proyecto de electrodependientes. Beatriz, tienes la palabra. Hola, senadora, buenos días a todos. La verdad es que nosotros sí nos enteramos del proyecto que están trabajando para el acompañamiento de niños hasta los 7 años. Nosotros estamos trabajando en el acompañamiento desde el comienzo de la pandemia por esta separación que hubo de los niños con sus padres,
que en el caso del cáncer nos pega muy fuerte, ya que son niños que están días, semanas y meses en tratamiento. Hay niños que pasaron meses solos con sus tratamientos en hospitales. Hubo un caso también de niños que fallecieron solos en los hospitales. Por lo que nosotros lo que queremos expresarle a ustedes es que los niños son niños hasta los 15 años. Así lo define por lo menos en Chile el Ministerio de Salud, que el corte a los 15 a nosotros nos parece que debiera ser más tarde. La OMS recomienda hasta los 19 años considerar la edad pediátrica. En Chile se hace hasta los 15. Y nos parece un poco discriminador que el corte se haga a los 7. Los niños entre 7 y 15 años también tienen necesidades, también tienen apego, también tienen consecuencias emocionales a futuro por esta separación, especialmente en casos traumáticos como hospitalizaciones. Tenemos niños en este momento con tratamiento psiquiátrico, con antidepresivos, incluso con antipsicóticos, con medicamentos súper fuertes para poder sobrellevar la soledad y más encima un tratamiento tan fuerte como lo es un tratamiento de cáncer. Yo me refiero al cáncer, pero en realidad a través de otras fundaciones nos hemos enterado de que son otras patologías también de tratamientos largos las que están pasando por esto en distintos hospitales. MinSal presentó un protocolo donde recomiendan el acompañamiento, pero no es una exigencia. Entonces cada hospital, según su capacidad, está viendo si los niños están siendo acompañados o no. Las secuelas se están viendo ahora de niños que creen que han sido abandonados por sus padres. Cuando llegan a la casa, tengo el relato de un papá, de un niño de 8 años, que cree que fue abandonado, odia a sus papás, les grita todo el día porque lo abandonaron en el hospital. Es tremenda las consecuencias. Yo creo que definir una edad, si hasta los 15 años lo definió el ministerio, están todos en un hospital pediátrico, no puede ser que los niños estén acompañados hasta cierta edad y los otros no. Además que cada niño tiene madurez en distintas edades. Eso no se puede medir, digamos, por un protocolo. Y el acompañamiento, los papás en los tratamientos somos fundamentales. Somos parte del tratamiento, somos los únicos que sabemos cuando al niño le pasa algo. O sea, nosotros somos las alertas de los doctores. Doctor, lo veo verde, gris, tiene los ojos raros, esas cosas, somos los papás los que definimos eso. Por eso existe el acompañamiento. Además, quiero reforzar con que han salido estudios de psicólogos con respecto a la pandemia sobre los niños que han quedado solos y son súper decidores sobre las consecuencias que esto va a traer. Todo esto basado en estudios anteriores. Se han definido secuelas cognitivas en los niños, físicas incluso, en relación en la vida futura, o sea, secuelas de niños que han estado solo hospitalizados a los 5 años, a los 10 años, a los 15 años. Esto trae consecuencias hasta los 60 años de vida, incluso está estudiado. Por eso nosotros lo que les pedimos, por favor, es redefinir este concepto de la edad. Nosotras como corporación hemos estado todo el año trabajando, insistiendo en el acompañamiento de los niños. No nos ha ido muy bien. Y espero que el proyecto de ley considere a los niños por lo menos hasta los 15 años. Ojalá fuera hasta los 19, porque yo no me imagino un niño de 16 recibiendo instrucciones de un oncólogo con las quimioterapias, con, ¿sabes qué? Ahora te vamos a hacer una punción lumbar. Me parece descabellado, pero bueno, por lo menos que hasta los 15 se considere el acompañamiento, que sea obligatorio. Es necesario, tanto como para niños con enfermedades graves como cáncer, como para un niño. Imagínense un niño de 11 años que le dio apendicitis y no puede ver a sus papás, lo traumático que es para ese niño estar solo en un hospital, 7 días solo. Las videollamadas no compensan el acompañamiento en absoluto. No quiero desmerecer el trabajo que han hecho los equipos de salud, que han sido lo más amorosos y familiares con los niños, pero no son sus padres. Espero que desde las definiciones que se van viendo y las secuelas que estamos viendo ahora en pandemia, este proyecto de ley quede plasmado para que nunca más pase que los niños estén solos. Y en general, por favor, consideren niños hasta los 15 años, así como lo define el MinSal hasta el momento, que son hasta los 15. Los niños de 11, mi hijo, por ejemplo, le dio cáncer a los 11 años, mi hijo lloraba, mi hijo estaba asustado, yo no me podía mover del lado de mi hijo, y tenía 11, no tenía 6 ni 5. Yo lo tenía que levantar para ir al baño, yo tenía que escuchar a los doctores, no él, yo dormía con él, y así todo fue traumático. Fue muy traumático, estuvo con tratamiento psicológico, son 2 años de tratamiento con hospitalizaciones continuas. Casos como los míos se repiten en niños de 16 que están en este momento como les decía, con antidepresivos y antipsicóticos, niños de 8 años que están odiando a sus papás,
niños que han fallecido solos. Ojalá que puedan lograr un proyecto de ley donde el acompañamiento sea obligatorio. Me refiero a que los hospitales no puedan decidir si los niños pueden ser acompañados o no. Y por favor, no debemos creer que solo los niños pequeños necesitan acompañamiento. Los niños son todos niños, hasta los 18. Eso. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Beatriz. Le voy a dar la palabra a la senadora Fonberg. Gracias, Presidenta. Yo quiero agradecerle a Beatriz la presentación y decirle que en la sesión anterior yo tenía la misma inquietud de que en el fondo no puede, o sea, por lo menos para mí, yo como experiencia personal, digamos, uno dice un niño a los 13, a los 12, a los 9, necesita a sus papás presentes en una situación tan traumática como una hospitalización, como los distintos procedimientos que se viven si es que hay una enfermedad grave también. Yo creo que esto tiene que ser de todas maneras hasta los 15, o sea, sin ninguna duda, y yo en realidad pienso que debiera ser hasta los 18, porque, no sé, yo tengo una hija de 16 y tampoco me la imagino sola en un hospital si es que tiene que someterse a un tratamiento. Entonces yo la verdad es que ahí creo que no, y de hecho yo hice la pregunta, ¿por qué estamos haciendo la diferencia? O sea, ¿por qué solo para niños realmente pequeños? Si es que los niños son niños hasta los 18, a los 18 son adultos y una situación de enfermedad se necesita de todas maneras la presencia de los papás. Yo estoy una convencida de que aunque esto signifique por un lado quizás más gasto para el Estado para que esto pueda hacerse realidad, por otra parte va a ser una ayuda gigantesca para el equipo médico, para aquellos que tienen que hacer el tratamiento, porque como muy bien dice Beatriz, el que la mamá y el papá puedan estar ahí presentes es tener ojos muy y corazones muy atentos a lo que con los niños está ocurriendo, así que yo estoy segura que esta es una ayuda para el personal médico. Y ahí, Presidenta, Jaime está levantando la mano, a mí de nuevo me es súper importante lo que el Ejecutivo tenga que aportar en este proyecto para que sea una realidad y no quede solo en la intención. Así que yo estoy, o sea, de todas maneras, Beatriz, por su intermedio, Presidenta, yo por lo menos creo que debiera ser hasta los 18, hasta los 15 sin ninguna duda, o sea, pero creo que tiene que ser hasta los 18. Gracias, Presidente, y muchas gracias, Beatriz, por acompañarnos. Gracias, senadora. Yo reitero, lo hemos conversado un montón de veces, además con las oncomamás, y lo conversamos también con la senadora Sabat, que la que impulsó inicialmente esta iniciativa. Debería ser hasta los 18. Los 18 es lo que fija la Convención de Derechos del Niño, y parte de lo que esperamos en este proyecto, que para quienes están siguiendo la sesión, lo que busca es establecer un estándar especial en relación al acompañamiento de infantes y disponer como mandato general de trato digno y respetuoso a quienes acompañan a pacientes hospitalizados sometidos a prestaciones ambulatorias. Es el título general, por eso hablamos de un acompañamiento digno en el caso de infantes. Pero esto no puede ser solamente una declaración de intenciones. Lo que le pedimos al Ejecutivo es que podamos hacer la bajada. Aparte de eso, es definir la edad, hay condiciones materiales, uno dice desde la silla o la cama para acompañar a tu hijo, el acompañamiento psicológico, o sea, cuáles son los aspectos que se van a considerar en este acompañamiento digno. Para nosotros es fundamental avanzar en ese detalle para que esto efectivamente se materialice y signifique un cambio más allá de la declaratoria. Para eso nosotros aprobamos en general el proyecto la semana pasada, establecimos hasta el 21, el próximo lunes, plazo interno para hacer indicaciones, porque estamos autorizados como este artículo único para votarlo en general y en particular a la vez, pero es fundamental el concurso del Ejecutivo. Entonces, ahora sí le doy la palabra a Jaime para que pueda pronunciarse sobre eso. La ideal, habíamos visto ahí que pueda participar el ministro o en su defecto el subsecretario de redes, entiendo, para poder también, así como el proyecto que vimos anterior, poder este proyecto ojalá despacharlo el próximo martes. Jaime. Presidenta, muchas gracias. Sin duda que para el Ejecutivo es fundamental
que la edad que a los 18 años, yo no homologarlo con otra legislación como la normativa sobre derechos y deberes de los pacientes, el compromiso en ese sentido es ese, no podemos sino que concordar con la senadora Fonber en el mismo sentido que ella lo ha señalado. Nosotros trabajaremos un set de indicaciones para reforzarlo en el mismo sentido y que la edad que fija a los 18 años. Acompañar a los familiares y a los pacientes enfermos sin duda que es fundamental, y sobre todo en el caso de los niños nos parece más que razonable que a los 18 años. Muchas gracias, Jaime, y agradecerte, Beatriz, porque creo que además el testimonio en esto es irreemplazable, ¿no es cierto?, desde quienes viven la práctica. Así que eso, y quedamos abiertos, tenemos conexión directa, así que quedamos abiertos si es que hay algunas otras observaciones que podamos trabajar y que nos las puedas hacer llegar también. Gracias a Yo les voy a todos y pedir- gracias a Jaime también, senadora. Gracias por escucharme y gracias por considerarlo. Estoy muy agradecida, de verdad. Es muy importante. Muchas gracias, Beatriz, y muchos saludos también al grupo ahí de Valiente y Comprometida Oncomamá. Felicitarlas por el trabajo que hacen también. Te dejamos liberada y yo les quiero pedir unos minutitos adicionales antes de sesión a los colegas para poder escuchar a la agrupación que encabeza la Carito, aquí está, que tiene que ver con el tema de electrodependientes. Ahí este es un proyecto que nosotros vimos inicialmente en el Senado, partió aquí su tramitación, fue aprobado en la Cámara de Diputados, está también con nosotros el subsecretario de Energía, y ahí me gustaría escuchar brevemente a la Carito, después escuchar al subsecretario respecto de los cambios que se hicieron en la Cámara. Yo por lo menos tengo 2 puntos donde creo que lo que nos corresponde es evaluar si lo rechazamos y vamos a mixta para resolverlo rápidamente, o entender por qué quedaron ahí en eso, cuál fue la discusión en la Cámara de Diputados. Carito, te damos la palabra. Muy buenos días, Presidenta, y a la honorable Cámara de Senadores. Bueno, mire, aquí yo estoy con Lucas, que es el impulsor, mi motor para poder, el que me inspiró para empezar la lucha de los pacientes electrodependientes. Y como usted bien dijo, se han hecho unas modificaciones, las cuales me gustaría que Rodrigo, que se encuentra igual en la reunión, que el director de la agrupación, que le comentara un poquito, le dé una pincelada. No más de 3 minutitos. Ya. Tenemos Rodrigo Lagos, que es parte Sí, muchas gracias. de los impulsores de este proyecto. Hemos estado contigo en la comisión, de hecho. Sí, ahora me escucha bien. Alcanzamos a hacerlo antes de la pandemia. Rodrigo, te escuchamos. ¿Me escucha bien? Sí. Ya, bueno, agradecer por intermedio de usted, senadora Goy, agradecer su tremendo apoyo, también a senadores que están presentes, como el senador Chaguán, que también ha impulsado ahí un proyecto, y senador Girardi, creo, bueno, y a todos los senadores, asesores, agradecidos de esta oportunidad. Y queremos explicarle un poquito por qué a lo mejor trabajamos alguna instancia de indicaciones que creímos que fue bueno definirlo. El primer punto que trabajamos fue la definición de electrodependiente. Según el MinSal, la doctora Daza había un catastro al año 2018 de 18.000 pacientes más o menos electrodependientes a nivel nacional. Eso es lo que ellos tenían como catastro. Tenían un crecimiento anual de 20%. Eso significa que al día de hoy podríamos estar sobrepasando los 22.000 pacientes electrodependientes a nivel nacional. Nosotros somos una agrupación que, bueno, venimos trabajando en el año 2017, se creó este acuerdo con la eléctrica. Bueno, la definición de electrodependiente, hicimos la indicación de poder definir de electrodependiente en que se estableciera que un paciente electrodependiente necesitaba un soporte de energía eléctrica no solamente continuo, sino que también intermitente. Al no trabajar esa definición, quedaba por lo menos 60-70% de los pacientes electrodependientes fuera de este proyecto de ley, lo cual a nosotros nos parecía, no sé si va a sonar un poco duro, pero un poco discriminatorio, porque nosotros estamos pensando en todo el universo de estos pacientes que de alguna forma ellos necesitan
una máquina, ya sea ventilatoria, alimentaria, de soporte de calefacción. Hay pacientes que también pueden tener secuelas graves al no tener una calefacción en su hogar. Tenemos la atrofia muscular, que son, Menkes, que es una enfermedad baja del cobre, que ellos en verano y en invierno deben estar con un soporte de calefacción, si no ellos se descompensan, pudiendo provocar la muerte. Entonces, la eléctrica tenían esta discusión de que estos sí entraban porque estaban conectados a un ventilador mecánico 24 horas y estos no entraban. Entonces, creo que era discriminatorio y creo que era necesario trabajar la definición y agregar este concepto a la definición electrodependiente, que no solamente fueran pacientes conectados continuamente a un soporte, sino que también intermitentemente. El soporte también ante cortes, querida parlamentario, también lo trabajamos porque creemos que el soporte no debe ser cuando uno llama a la eléctrica y dice, ¿sabes que se nos cortó la electricidad y tenemos un paciente electrodependiente? En que llegue la empresa a dar un soporte eléctrico o a trabajar, a darle prioridad a la zona donde está el corte de energía eléctrica, en un minuto un paciente electrodependiente se puede morir. Entonces creemos que también el soporte debe ser preventivo, o sea que cuando el paciente electrodependiente, avalado por el formulario que lo respalda, ¿cierto?, el médico tratante, es enviado a la superintendencia, ellos validan esta información y retroalimentan a la eléctrica, ahí inmediatamente, cuando está la validación del paciente, creemos que se debe la empresa eléctrica comprometer a llevar un soporte eléctrico antes de un posible corte de energía eléctrica. Y también creemos que la SEC debe ser el receptor, el retroalimentador y fiscalizador de este tema de la validación de los pacientes electrodependientes, porque al 2018 la SEC decía una cosa, pero en los registros de la eléctrica decían otra cosa, o sea, había ahí digamos, una inconsecuencia. En los registros de la eléctrica aparecía un paciente como electrodependiente y en la SEC no, y así viceversa. Así que creemos también importante que la SEC se haga cargo de este tema. Y bueno, deseamos se nos incluya más adelante, tal vez estas son las indicaciones propias, senadora, las que necesitamos, pero creemos que esta es una partida, también hay muchas necesidades. Las familias, con todo esto, queridos parlamentarios, el Ministerio de Salud hizo este programa hospitalario donde es una extensión hospitalaria y nosotros somos los cuidadores y tuvimos que absorber estas cuentas de energía que subieron en un 200 hasta un 300% del consumo eléctrico por tener todos estos soportes en la casa para poder tener a nuestros pacientes hospitalizados, al cuidado de nosotros. Y todo esto ha significado endeudamientos para nosotros, para las familias, muchas familias endeudadas con muchas cuentas de energía eléctrica, y esto se ha agudizado producto de esta pandemia, donde lamentablemente muchas familias, el 90% de las familias, hemos quedado excluidos de toda ayuda de lo que se ha propuesto, digamos, por el Estado. Entonces, estas deudas permanecen, y bueno, nuestro sueño para coronar esta ley, querida Cámara de Senadores y asesores, sería tal vez poder condonar esta deuda, y deseamos que esto sea ley lo antes posible, porque en realidad acá depende la vida de pacientes de toda índole de edad, de toda índole, de tercera edad hasta pacientes que salen siendo guaguitas, salen con un ventilador mecánico o algún soporte ventilatorio o algún soporte que necesite mantenerlo con su vida plena, hospitalizado en casa. Y la responsabilidad nos ha traspasado a nosotros como su familia directa. Así que le agradezco esta oportunidad, espero que haya sido clara lo que quisimos trabajar, y agradecemos desde ya a la senadora Goy por su apoyo y a todos los senadores que sabemos que esto es de vital importancia esta ley. Así que muchas gracias y me despido. Gracias. Gracias, Rodrigo.
Yo quiero además sumar algo que se ingresó formalmente en la cuenta hoy día. Nosotros hemos hecho casi una tradición en algunas leyes que surgen de iniciativas más ciudadanas como esta. O sea, han sido ustedes los que se han organizado, quienes pusieron el tema en el tapete. Nosotros más bien nos hacemos cargo de esa solicitud y lo planteamos en el carril legislativo. Entonces, el que pudiera nombrarse Ley Lucas, un poco en homenaje también a la fuerza que ha tenido la Carito, que ha tenido la agrupación. Yo entiendo que esa es una solicitud de la agrupación, y yo por lo menos no puedo más que compartirla. Imagino que el resto de los colegas también lo hacen, en el fondo lo aprueban. Eso tiene que ver con un nombre que se hace en honor a quien representa una causa, independiente de que lleva igual el nombre de ley de electrodependientes. Así que yo no tengo ningún problema, si les parece a los colegas que lo aprobemos. Quiero darle la palabra, tiene el senador Quinteros tiene la palabra, pero también... No, muy breve. Esto ya viene en segundo trámite de la Cámara de Diputados. Viene con indicaciones que han sido aprobadas por unanimidad. Yo también, dada la importancia que tiene este proyecto, ya lo dije hace un rato cuando tratamos el proyecto de los celíacos, esto también hay que aprobarlo rápidamente. ¿Ah? Y en homenaje más encima a Lucas, que tiene un tremendo corazón azul, así que compartimos ese corazón azul. ¿Ah? Yo también lo comparto, pero hay dos puntos que por eso quiero darle la palabra al subsecretario, que son lo que nos planteaba Rodrigo. Uno tiene que ver con el registro, que el registro queda en las empresas. Y a mí me parece que el registro, tal cual como lo discutimos nosotros en su momento, era más bien algo donde estaba centralizado y había un rol del Ministerio de Salud. Lo que nos plantea Rodrigo es que sea el SEC quien tenga la responsabilidad, pero me parece complejo que un registro que tiene que ver además con una enfermedad que es diagnosticada, donde la necesidad de mantener el flujo de energía eléctrica, porque en el fondo eso es lo que se está garantizado, está asociado a un diagnóstico médico, a un seguimiento que también tiene que hacer salud. Me parece complejo que eso quede solamente en la empresa. Entonces me gustaría entender ahí, subsecretario, por qué se cambió eso, cuál es el motivo. No sé, me da la impresión de que tanto desde el punto de vista de política pública de salud como de garantías para los pacientes, ahí hay un tema que está pendiente. Y lo otro, que es lo que plantea Rodrigo, y que el grupo electrógeno tenga que entregarse antes, o sea, ¿cómo se garantiza eso? Cubriendo lo que puede implicar a veces tiempos de demora frente a la interrupción del suministro, que entiendo que son los dos puntos que quedaron como pendiente de la discusión en la Cámara de Diputados. Te doy la palabra, subsecretario Francisco. Muchas gracias, senadora. Un saludo a todos los senadoras y senadores presentes. Y agradecer este espacio. Creo que esta ley es muy relevante, es una ley que es muy necesaria. Felicitar también a los impulsores, a las familias que han impulsado esta iniciativa. Esta iniciativa también viene a recoger algo que hoy día está vigente en el Ministerio de Energía, un trabajo con la Superintendencia de Electricidad y Combustible hace ya algún tiempo, que ha permitido también ir buscando mediante vía administrativa una mejor calidad de vida y soluciones también para las distintas familias. Para no extenderme demasiado, me gustaría centrarme en los puntos y las modificaciones principales que hubo en la tramitación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley. Recordar nuevamente que este es un proyecto que tiene como origen esta propia comisión, así que el reconocimiento también a los senadores y senadoras emocionantes de esta iniciativa. Las principales diferencias son, si vamos al tema de la definición, se recoge lo que planteaba don Rodrigo hace algunos instantes. La definición habla de que son aquellas personas que necesitan permanecer conectadas físicamente de manera continua o transitoria. Él utilizaba el término intermitente, pero se decidió establecer la palabra transitoria porque es adecuada de mejor manera para las mismas, pero entendemos que cumple el mismo propósito. Después se dio algunos ejemplos también que no estaban incorporados en la definición del Senado, algunos casos o patologías particulares respecto de quiénes serían las personas que requieren o entrarían en la categoría de electrodependientes, que no estaban incorporados. Nosotros en su minuto hicimos ver a la comisión que nos parecía que la definición del Senado, incorporando lo de transitorio, parecía apropiada y que teníamos dudas respecto de la incorporación de las distintas patologías o enfermedades, pero la comisión decidió finalmente quedarse con la indicación que daba algunas patologías o casos particulares. Que
que tampoco es un tema conflictivo a nuestro mover, entendemos que era mejor más abierto para evitar que pudiese haber alguna confusión con algún caso que pudiese quedar excluido. Respecto del artículo 207.2, que se refiere al registro probablemente tal, la definición que está hoy en día es bastante similar a la que se aprobó en el Senado. En el Senado también se estableció que el registro, las empresas concesionarias de servicio público de distribución deben llevar un registro de personas electrodependientes en residencia con su respectiva zona de concesión. Nosotros sugerimos establecer una ventanilla única que estuviese en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, como está hoy en día en el acuerdo, para que las familias tuviesen claridad y fuese más fácil que la puerta de ingreso para esta solicitud era en la superintendencia, y después de esto se hacía una distribución de la información a las propias compañías distribuidoras o cooperativas. Pero finalmente se decidió mantener en los términos generales la propuesta que había sido aprobada por el Senado. Tampoco vemos mayores complejidades porque lo que se refiere a fiscalización. La fiscalización está radicada en la superintendencia, se incorporó un inciso nuevo que dice que el incumplimiento de esta normativa va a ser sancionado por la superintendencia. Esto ya estaba recogido en la normativa, pero aquí se puso poner de manera gráfica y explícita que la superintendencia considerará una infracción gravísima el incumplimiento de la existencia de este registro por parte de las empresas distribuidoras. Y posteriormente también se incorporó algunas precisiones respecto a que es el médico tratante quien debe certificar entregar el certificado para acreditar la condición de electrodependiente, y modificamos algunos elementos, algunas palabras que se utilizaba elemento de uso médico, y por un tema de concordancia con la normativa sanitaria se cambió por dispositivo de uso médico, es decir, un tema más bien semántico en concordancia con las normativas del Ministerio de Salud. Después, respecto del 207.3, aquí hay una modificación un poco más relevante, porque el foco del texto aprobado en el primer trámite era respecto de la entrega de un equipo. Ese era el foco de la obligación que se le entregaba a las distribuidoras. Pero el foco hoy en día se modificó y creemos que es positivo. El foco está en la obligación de mantener el suministro. Es decir, se modifica en que la obligación es meramente o está en la entrega de un aparato por la obligación para las empresas para que tomen todas las medidas necesarias para poder mantener la obligación de suministro. Y después se dice también que para mantener esto, las empresas concesionarias deberán implementar, ya puede ser una entrega temporal o permanente como dato de los distintos equipamientos a través de la mejor solución técnica. La mejor solución técnica también es un concepto que es un poco más amplio, pero entendemos que recoge de mejor manera el fin. Por ejemplo, para algunas familias la mejor solución técnica podría ser la incorporación de paneles fotovoltaicos o una solución fotovoltaica a esa familia. Para otra familia podría ser la entrega de un generador. Esto va a depender mucho del caso. Pero lo importante es que el foco final que tiene la obligación es mantener el suministro. Y ahí es donde se puso el foco, y creemos que es un avance y es apropiado mantenerlo en ese sentido porque cumple el fin último de lo que se busca también con esta regulación. Y por último, se refiere a los descuentos, que ahí se mantiene el propósito y el fin que había sido aprobado en el primer trámite constitucional del Senado, pero más que referirnos a los pagos, lo que tienen que hacer las empresas es descontar los consumos de energía, más que de dinero, para evitar temas de que pudiesen existir sobreconsumos, superación de límites de invierno u otro tipo de medidas que podrían ir en contra de los beneficios de los intereses de las familias beneficiarias. Por tanto, creemos que en términos generales la ley, el proyecto despachado por la Cámara de Diputados, recoge en grandes términos la iniciativa aprobada por el Senado, perfecciona algunas materias y una normativa también que va en la línea también del plan que hoy día ya está vigente por parte del Ministerio de Energía, la empresa distribuidora y la superintendencia, y podría tener una buena aplicación. Adicionalmente se incorporó también la facultad para el Ministerio para expedir un reglamento para poder hacer algunas precisiones y bajadas técnicas que requiere también la aplicación y la implementación de esta normativa. Gracias, Francisco. Le quiero dar la palabra a Jaime. Yo la verdad es que lo que te preguntaría, Jaime, es cuál es la mirada de salud, porque aquí hay un balance que tenemos que hacer. Yo creo que hoy día estaríamos en condiciones de aprobar en fast track, no sé, los colegas estamos sobre la sesión, pero
estamos como de acuerdo. No necesita el alcalde. Y podemos sacar el proyecto listo que se vaya a ley, tratar de verlo rápido además en la sala. Ir a mixta por el tema, por los 2 puntos, es dilatarlo probablemente ya para el próximo año, y quizás son aspectos que desde el punto de vista reglamentario se podrían reforzar. Entonces me gustaría la opinión de Jaime sobre eso para tomar la decisión como comisión. Senadora, muchas gracias, presidenta. Nosotros estamos de acuerdo con el proyecto de ley y con las indicaciones que fueron presentadas en la Comisión de Salud de la Cámara. Fueron indicaciones que fueron trabajadas con los parlamentarios de oposición, se llegó a consenso, y mi única recomendación sería, una vez despachado el proyecto de ley, y para no generar ninguna comisión mixta, que el texto evacuado y despachado a los 6 meses a lo mejor puede ser revisado en cuanto a su implementación. La iniciativa tal y como está presentada nos parece adecuada y sin duda que es más que necesario para las familias de los pacientes electrodependientes. Nosotros no tenemos ningún comentario y solamente si hay duda respecto a la implementación del registro, que una vez despachada la ley a los 6 meses por parte de la misma Comisión de Salud se tome el acuerdo, si usted lo tiene bien, evaluar la implementación de la misma norma o a través de la Comisión Evaluadora de Leyes que está radicada en la Cámara de Diputados puede evaluar este proyecto de ley o ley cuando esté despachada. Pero en general no tenemos mayores comentarios, presidente. Si les parece, senador Quintero, senadora Fonberg, dar por aprobadas las modificaciones, las hemos revisado, las hemos trabajado, acordar que a 6 meses de la implementación de la ley vamos a hacer una revisión, especialmente de cómo ha funcionado todo el mecanismo de registro y de suministro de energía, que podamos abordarlo, podríamos hacerlo incluso en conjunto, ambas comisiones de salud de la Cámara. Yo estoy totalmente de acuerdo como viene de la Cámara de Diputados. Sin mayor trámite y la aprobamos. Don Fernando. Gracias, presidenta. Yo veo en el artículo 207-6 que aprobó la Cámara una dificultad de orden constitucional, porque es de origen parlamentario y otorga al Ministerio de Energía la facultad de reglamentar el resto de las materias, requisitos, condiciones y procedimientos que sean necesarios. Pero esa es una facultad que tiene el Ministerio de Energía. Muchas veces hemos aprobado indicaciones así porque entendemos que está dentro de las atribuciones que tiene, que nos está entregando una facultad nueva. Ok. ¿Quiere entonces aprobamos en general? Y con el visto bueno de Jaime, que es el abogado. Entonces lo damos por aprobado, aprobamos también el que se denomine Ley Lucas en honor al trabajo que han hecho y a la agrupación Luz para Ellos. Es un homenaje a muchos y sobre todo a los que no están, a los que no nos pueden acompañar hoy día como Lucas. Y vamos a hacer todo lo posible para que se vea pronto en la tabla de la sala, ¿ya? Para que ojalá sea despachado dentro de este año. Creo que es un bonito regalo de Navidad para muchos, que ilumine un año que ha sido súper, súper difícil. Me consta como en pandemia, además, con la crisis no solo sanitaria, sino que económica, para muchas familias ha sido mucho más complicado. Así que agradecerle también al Ministerio de Energía el compromiso en esto y, por supuesto, a los asesores que han estado, el equipo parlamentario y también de salud, y a los senadores también. Qué bonito poder sacar estos proyectos transversales y que responden a lo que la gente necesita, ¿no es cierto?, a las prioridades. Un agrado poder colaborar en eso. Entonces, despachado el proyecto y aprobadas las modificaciones hechas en la Cámara, damos por terminada esta sesión que cumplió con creces su objetivo. Y muchas gracias, Carito, Rodrigo, Lucas, por acompañarnos. A Yorsi también. Muy bien, hasta luego.